Dicen que el cielo habló aquella noche, no con palabras, sino con un rugido que partió el silencio de los Andes. Los abuelos lo sintieron en los huesos antes de oírlo. Los animales huyeron antes del primer rayo. En medio de la tormenta, Quilla, una joven de 17 años, levantó la vista y vio cómo los relámpagos formaban la silueta de un guerrero en el horizonte. Era Illapa, el dios del trueno, el que hacía siglos no descendía a la tierra. Su figura brilló sobre las cumbres nevadas, mientras los truenos repetían su nombre como un canto antiguo. La lluvia golpeó la tierra con fuerza ritual, y entre los relámpagos, una voz resonó: el equilibrio se ha roto. Nadie durmió esa noche. El trueno había regresado, y los Andes volvieron a respirar su miedo sagrado. El amanecer llegó con un silencio que pesaba más que el trueno. Los campesinos salieron de sus casas cubiertos con mantas, mirando al cielo aún cargado de vapor y olor a tierra quemada. Quilla despertó en el mismo lugar donde había caído de rodillas la noche anterior, con el amuleto aún brillando débilmente entre sus dedos. No recordaba cómo había sobrevivido, solo que una voz dentro del trueno había dicho su nombre. Desde la cima, Don Amaru observaba el valle con los ojos nublados por lágrimas viejas. Sabía que aquello no era solo una tormenta, sino el retorno del equilibrio perdido. En el viento se oía un rumor: el dios ha vuelto, y no todos están listos para escucharlo. Al mediodía el sol brilló con una claridad inusual, pero las sombras en las montañas se movían como si respiraran. Sara llegó al sitio del impacto con su equipo de investigación, midiendo radiación y calor residual. Los instrumentos enloquecieron. Las lecturas eran imposibles. Cuando se inclinó sobre la roca partida, descubrió marcas que no eran grietas, sino grabados, símbolos incas antiguos, idénticos a los descritos en mitos sobre Illapa. Mientras tocaba una de las inscripciones, un relámpago silencioso cruzó el cielo despejado. En ese instante, la tierra tembló levemente, y Sara sintió un pulso en el aire, como si el corazón del mundo hubiera vuelto a latir. Esa noche, el trueno volvió a hablar, pero solo Quilla pudo oírlo. La joven se encontraba en el corral, rodeada por el murmullo del viento, cuando una vibración recorrió la tierra bajo sus pies. No fue miedo lo que sintió, sino reconocimiento. La voz era profunda, grave, como si proviniera del interior de las montañas. «Tú lo llamaste», dijo. Quilla cayó de rodillas, con el corazón latiendo al ritmo del trueno. En su mente, imágenes cruzaron como relámpagos: templos, sacrificios, un cielo lleno de lanzas de luz. El dios no había regresado para ser adorado. Había regresado porque algo había sido profanado. Don Amaru caminó hasta el templo en ruinas antes del amanecer. Los muros de piedra aún conservaban los símbolos del rayo y la serpiente. Allí, frente a los altares olvidados, encendió hojas de coca y miró al cielo. Habló en quechua antiguo, palabras que solo los dioses y los muertos podrían entender. «Si has vuelto, no será para castigar, sino para recordarles quiénes fueron», murmuró. De pronto, un rayo silencioso cayó en la distancia, iluminando su rostro arrugado con un resplandor azul. En ese instante, supo que el dios lo había escuchado y que su tiempo en la tierra estaba contado. Sara y su equipo llegaron a la aldea buscando respuestas, pero encontraron silencio. Los pobladores se escondían tras las cortinas,
temerosos de los forasteros que venían con aparatos extraños. Solo Quilla salió a su encuentro, guiada por la voz que resonaba en su mente. Cuando Sara la vio, supo que aquella muchacha era diferente. Sus ojos reflejaban el mismo brillo eléctrico que había visto en la tormenta. «No deberías estar aquí», dijo Quilla en voz baja. Él ya despertó. Sara no entendió, pero su piel se erizó al oírlo. En ese momento, un relámpago invisible atravesó el cielo despejado, y ambos sintieron el aire vibrar como si el trueno respirara entre ellas. Esa noche, Sara escuchó el trueno aunque no había tormenta. Los monitores registraban sonidos subterráneos, pulsos eléctricos con ritmo humano. Cuando los amplificó, oyó palabras entre las frecuencias, como si alguien hablara desde dentro de la tierra. Quilla dormía cerca, murmurando el nombre de Illapa entre sueños. Sara grabó los sonidos y se estremeció al notar que coincidían con el patrón de los relámpagos del incidente anterior. «Está respondiendo», susurró. Pero Don Amaru, sentado junto al fuego, respondió sin mirar. «No responde. Llama». En ese instante, una chispa azul cruzó la habitación, iluminando los rostros con un brillo divino. Al tercer día, el cielo se abrió sin aviso. Llovía sobre un solo cerro, mientras el resto del valle permanecía seco. Quilla corrió hacia la montaña, segura de que Illapa la llamaba. Sara la siguió, grabando el fenómeno con su cámara. Al llegar, ambas vieron cómo las gotas de lluvia formaban símbolos que caían sobre la piedra, idénticos a los grabados que Sara había encontrado. Quilla extendió la mano y el agua se detuvo en el aire, girando alrededor de su palma. «Está hablando conmigo», dijo. Sara no supo si lo que veía era ciencia o milagro, pero entendió que su investigación ya no era terrenal. El gobierno finalmente intervino. Un convoy de vehículos ascendió las montañas con antenas y soldados. Sara fue convocada para guiarlos, pero Quilla se negó a seguir. «Ellos no escuchan, solo miden», dijo con voz firme. Desde el cerro, Don Amaru vio los helicópteros sobrevolar los picos nevados y supo que el dios no permanecería en silencio. Cuando las máquinas se acercaron al lago sagrado, los cielos rugieron. Un rayo cayó tan cerca que el metal se derritió como cera. Sara, entre el estruendo, escuchó algo dentro del trueno, un lamento, como si Illapa advirtiera que el hombre estaba tocando lo prohibido. Esa noche, cuando todo quedó en calma, Quilla se acercó a Sara con una voz que ya no parecía suya. «El trueno no destruye, purifica», dijo, con los ojos brillando como relámpagos contenidos. Sara sintió que una presencia los rodeaba, invisible pero viva. A lo lejos, Don Amaru encendió el fuego ritual y habló al viento. «Illapa no viene por ira, viene porque lo olvidamos». Un estruendo lejano hizo temblar la tierra. En ese eco profundo, ambas comprendieron que la tormenta apenas comenzaba y que su destino estaba ligado al corazón del dios. La tormenta volvió al cuarto día, pero esta vez no venía del cielo, sino de la tierra. Los cerros temblaron con un rugido hueco y un resplandor azul ascendió desde las grietas del suelo. Quilla cayó de rodillas, sintiendo el pulso de Illapa atravesarle las venas. De entre la neblina surgió una figura humana, desnuda de todo rastro de tiempo. Era el dios hecho carne, ojos de tormenta, piel de bronce, cabello como relámpago detenido. Sara lo observó sin poder moverse. Su mente científica buscaba explicación, pero su alma
ya sabía la respuesta. Y Yapa dio un paso hacia ellas y, con voz de trueno contenido, pronunció: «No fui olvidado. Fui silenciado». Y Yapa levantó su mano y el cielo obedeció. Un rayo cayó sobre una roca cercana sin destruirla, convirtiéndola en cristal. «El poder no se teme, se entiende», dijo, mirándolas con ojos de siglos. Kila dio un paso al frente y la energía del trueno recorrió su cuerpo sin dañarla. Sara apenas podía respirar. Sus instrumentos registraban niveles imposibles. «¿Por qué nosotros?», preguntó. Y Yapa la miró y sonrió apenas. «Porque la ciencia olvidó el alma y el alma olvidó la verdad». En ese instante, el viento se detuvo y el tiempo pareció inclinarse hacia el Dios que había regresado, no a gobernar, sino a juzgar. Cuando el poder del Dios se manifestó, no solo la montaña respondió. Desde las quebradas cercanas surgieron figuras cubiertas de polvo antiguo, los guardianes, espectros de los antiguos sacerdotes del trueno. Don Amaru los reconoció de los relatos que jamás debieron contarse. Formaban un círculo en torno a Illapa, entonando palabras perdidas. Killa sintió su corazón arder. En su pecho, el amuleto vibraba al mismo ritmo que el trueno. «Ella lleva su linaje», murmuró uno de los espíritus. Sara grabó la escena temblando, comprendiendo que la historia que buscaba demostrar era más real que la ciencia que la negaba. El poder era demasiado. El antiguo templo en la cima no soportó la energía del dios. Las piedras comenzaron a flotar, el suelo se abrió, y los cánticos de los guardianes se mezclaron con el rugido del trueno. Sara intentó salvar sus equipos, pero Killa la detuvo. «Nada de esto pertenece al mundo de los hombres», dijo. En ese instante, una explosión de luz envolvió el lugar, derribando muros y disolviendo la materia en pura energía. Cuando la claridad se disipó, el templo había desaparecido. Solo quedaban 3 figuras de pie: la humana, la creyente y el dios. Entre el polvo y la luz, Illapa habló por última vez esa noche. «El cielo no castiga, solo devuelve lo que se le quita». Killa cayó de rodillas, exhausta, comprendiendo que había sido elegida no para temer, sino para recordar. Sara se acercó al dios, sin cámaras ni aparatos. Solo con una pregunta: ¿podemos cambiar lo que olvidamos? Y Yapa la miró con ternura humana y respondió: «El trueno no despierta». Luego, el viento sopló y su forma comenzó a desvanecerse en miles de destellos. El silencio que siguió fue más sagrado que cualquier plegaria. Durante días el cielo permaneció mudo, pero algo nuevo respiraba en la tierra. Killa despertaba cada noche con los brazos cubiertos de destellos azules que desaparecían al amanecer. Sara la observaba con miedo y fascinación, registrando los fenómenos en silencio. «No es magia», decía, «es energía viva». Don Amaru sabía la verdad: el espíritu de Illapa había elegido su linaje para continuar el equilibrio. «El trueno no muere, cambia de cuerpo», murmuró. Cuando Killa extendió la mano hacia el fuego, la llama se tornó azul, danzando como un corazón eléctrico. El dios ya no estaba en el cielo, sino latiendo dentro de ella. Una tarde, Sara notó un símbolo sobre la piel de Killa, una espiral luminosa grabada sobre su pecho. Intentó analizarla con su escáner, pero el aparato se apagó al instante. «No puedes medir al dios», dijo Don Amaru. Killa temblaba, sintiendo cómo su cuerpo cambiaba con cada rayo que cruzaba el horizonte.
¿Me está llamando otra vez?, susurró. Esa noche, mientras dormía, soñó con Illapa caminando sobre un mar de nubes, extendiéndole la mano. Al despertar, la espiral brillaba con más fuerza. Ya no era solo un signo divino, era una advertencia. El trueno reclamaba su herencia. Esa noche, el trueno regresó no con furia, sino con voz. Quilla caminó hasta el borde del abismo donde había nacido la tormenta. «¿Por qué yo?», gritó. El silencio respondió con un destello que no la cegó, sino que la envolvió con calor. Illapa apareció frente a ella, no como Dios, sino como un hombre triste. «No busques entenderme, acéptame». Quilla asintió y extendió la mano. Cuando la tocó, el rayo descendió en espiral, sellando el pacto. En ese instante, su alma dejó de ser humana. Sara comprendió que el fenómeno que perseguía ya no podía pertenecer al mundo de la ciencia. Observaba a Quilla, quien ahora hablaba con el viento y escuchaba los ríos. Don Amaru le dijo: «El conocimiento no se abandona, se transforma». Esa noche, Sara quemó sus cuadernos. En su lugar, tomó una piedra del templo destruido y grabó sobre ella el símbolo de la espiral. «No para demostrarlo», murmuró, «sino para recordarlo». Cuando alzó la vista, el cielo la recompensó con un rayo sin sonido que descendió suavemente, iluminando su rostro como una bendición. Al amanecer, el cielo volvió a rugir, pero ya no con destrucción, sino con promesa. Quilla caminó hasta el lago donde Illapa había desaparecido. Las aguas estaban quietas, reflejando un cielo sin nubes. Sara y Don Amaru la acompañaron en silencio. Quilla se arrodilló, sumergió las manos en el agua y vio cómo la superficie se iluminaba desde dentro. «El trueno vive en nosotros», dijo con voz nueva. En ese momento, un resplandor envolvió el lago, y el sonido del trueno retumbó no en los cielos, sino en el corazón de los tres. La era del dios había terminado. Comenzaba la era de su legado. Quilla comenzó a soñar con truenos que no provenían del cielo, sino de su pecho. Cada emoción la encendía miedo, ira, tristeza. El aire vibraba a su alrededor incluso cuando dormía. Sara trató de ayudarla a controlar aquella energía, construyendo un pequeño refugio con cobre y piedra para disipar la descarga. Pero la montaña sentía cada pulso de su corazón. «El Dios vive en ti», decía Don Amaru, «pero el hombre también». Quilla gritó una noche, y el relámpago cayó en seco, partiendo un árbol sin lluvia. El poder ya no obedecía al cielo, sino al alma. Los pueblos cercanos comenzaron a notar las señales tormentas que seguían a Quilla, relámpagos que dibujaban espirales sobre los cerros. Algunos la llamaban santa, otros maldición. Sara registraba cada fenómeno, intentando comprender el vínculo entre su pulso y la atmósfera. Don Amaru comprendía lo inevitable. El dios no había desaparecido, solo había cambiado de rostro. «El cielo la reclama», dijo. Esa noche, el trueno resonó con palabras humanas: «Regresa al templo». Quilla entendió que el pacto exigía más que devoción, exigía sacrificio. De las montañas comenzaron a descender hombres y mujeres que afirmaban haber oído la voz del trueno. Decían que el rayo había tocado sus cuerpos, que el fuego celeste los había marcado con la misma espiral que Quilla llevaba en el pecho. Sara, asombrada,
Descubrió que todos compartían un mismo pulso eléctrico en la sangre. No es contagio, es despertar, explicó don Amaru. Quilla los miraba con compasión y miedo. Entendió que Illapa no la había elegido sola. Había sembrado su poder en muchos corazones. El trueno tenía herederos. El gobierno declaró el fenómeno como amenaza. Helicópteros sobrevolaron las aldeas. Soldados subieron los cerros. Y las cámaras del mundo apuntaron hacia el milagro eléctrico. Quilla fue perseguida, pero el trueno no permitió su captura. Cuando los hombres de uniforme dispararon hacia el cielo, los rayos respondieron. Sara gritó que detuvieran el fuego, pero el estruendo fue más rápido. Don Amaru cayó al suelo, herido por la onda. Quilla, de rodillas, levantó las manos al cielo y lloró. No con lágrimas, sino con luz. La tormenta rugió con voz humana. El dios había despertado en ella. La tormenta cesó tan rápido como llegó. Los soldados huyeron. El silencio cubrió el valle. Quilla se arrodilló junto a don Amaru, quien apenas respiraba. «Hija del trueno», murmuró, «no llores. El rayo nunca muere. Solo cambia de cielo». Sus ojos se cerraron con una paz luminosa. Sara la tomó del brazo, temblando. «No fue tu culpa». Pero Quilla sabía que sí, Illapa había regresado a través de ella, y con él su poder sin límite. Al mirar al cielo despejado, prometió algo que el dios entendería. No volverás a tomar lo que amas sin pagar el precio. El trueno volvió sin nubes, como un animal antiguo que caminara bajo la piel de la montaña. Quilla lo sintió primero en los huesos, y luego en la mirada. El mundo parecía inclinarse hacia un punto invisible. Sara apretó los labios. Ya no tenía preguntas, solo un deber que no sabía nombrar. Juntas ascendieron por la senda rota, dejando atrás casas cerradas y velas encendidas como ojos. Cada piedra vibraba con una memoria de rayo. «No habrá más muertos por mi causa», juró Quilla, y la espiral en su pecho respondió con un latido de luz. La cima apareció cubierta de niebla viva, un aliento de cuarzo y frío. Entonces, la voz de Illapa no cayó del cielo, resonó desde el agua subterránea, convocándolas a un borde donde el mundo terminaba y comenzaba a la vez. La montaña abrió una herida luminosa y la niebla se tornó cristal. Adentro, el aire olía a mineral mojado y a oración olvidada. Quilla avanzó con las manos extendidas, y los muros de cuarzo respiraron a su ritmo. Cada exhalación mostraba el contorno de un templo enterrado en el tiempo. Sara quiso registrar el fenómeno, pero comprendió que medía un corazón, no un dato. Entonces apareció la silueta de don Amaru, no como carne, sino como brasa en el vidrio. «El puente eres tú», dijo, «pero un puente se erosiona si no elige qué deja pasar». Quilla tembló. El eco de Illapa repetía su nombre desde el fondo del agua. El camino no prometía gloria, solo exactitud: cruzar el trueno sin romperse. El cielo se cerró como un puño cuando alcanzaron el borde del abismo. Un círculo de nubes giró sobre ellas, y en el centro, la figura de Illapa brotó del relámpago como un recuerdo que regresa. Quilla no retrocedió. Levantó la vista, dueña del temblor. «Si regreso a ti, ¿quién cuidará lo que arde aquí abajo?», preguntó. La respuesta fue un golpe de luz que no quemó, pero pesó como una verdad. Sara intercedió: «Déjala elegir. Déjanos elegir». Entonces el sonido cambió. El trueno se volvió respiración. Illapa espació sus palabras entre silencios. «Puente, no muro. Sacrificio, no ruina». Y la montaña,
que había estado esperando desde antes del lenguaje, inclinó su eco hacia la decisión de una muchacha. El precio pidió su nombre, y Quilla lo pronunció sin titubear. «Seré puente», dijo, «pero el paso no será para la ambición, sino para la vida». El trueno titiló como una llama a punto de apagarse. Sara, con la voz quebrada, prometió custodiar ese límite. Entonces Quilla abrió los brazos sobre el lago negro y llamó a la tormenta hacia sí misma. La luz bajó con mansedumbre feroz, atravesando su cuerpo como una columna que no rompe, sino afina. Sintió dolor, sí, pero también una quietud desconocida, el mundo encajando. Y Yapa se inclinó, no como rey, sino como testigo. El rayo dejó de ser dueño y se volvió oficio. El último trueno no sonó, respiró. La noche se hizo clara como agua, y las nubes cansadas se abrieron para dejar que la montaña mirara el mundo sin amenaza. Quilla salió del lago temblando, con una luz pequeña guardada donde antes ardía un incendio. Sara la cubrió con su poncho. Ninguna dijo gracias, porque no había deuda, solo oficio compartido. La figura de Illapa se volvió un contorno de aurora, una firma sobre el horizonte, y el eco que dejó fue humano cuidar. Al fondo, las aldeas abrieron puertas. El miedo no se fue, pero aprendió a inclinar la cabeza. Quilla cerró los ojos y escuchó el rayo. Por fin hablaba en voz baja. El amanecer llegó sin estridencias, como si el mundo temiera despertar demasiado rápido y romper la nueva fragilidad del aire. Quilla caminó hasta la terraza más alta, con el poncho pegado a la piel aún húmeda, y miró un cielo que por primera vez no exigía nada. «No volveré a responder con furia», pensó, oyendo el murmullo del lago como una oración que ya no pide. Solo agradece. Sara la alcanzó en silencio. No traía cuadernos ni aparatos, solo manos dispuestas. «Cuidaremos juntas», dijo. Y la frase se quedó flotando, más pesada que un juramento y más liviana que el viento. En la claridad creciente, la espiral de Quilla palpitó como un latido recién aprendido. No era un arma, sino un idioma. Y mientras los primeros humos de las cocinas subían hacia la luz, el valle entero pareció inclinarse, humilde, ante la posibilidad de comenzar de nuevo sin olvidar el trueno. El valle pidió respuestas, y Quilla comprendió que no bastaba con callar la tormenta, debía enseñar a escucharla. Reunió a los niños en el patio de la escuela, descalzos sobre la tierra tibia, y les mostró cómo oír el pulso de la montaña apoyando la oreja en la piedra. Sara hablaba de cargas, de corrientes, de equilibrio. Quilla traducía esas palabras al idioma del agua y del viento. «Si tocan el cielo sin pedir permiso, el trueno responde», dijo. Y los pequeños asintieron con una seriedad recién nacida. No había milagro, pensó Sara. Había método. Y al mismo tiempo un misterio que no negaba, sino que ampliaba. Al terminar la lección, el cielo dejó caer un único destello lejano, tan suave que parecía aplauso. Y por primera vez, el conocimiento no se paró, sino que trenzó. El pueblo decidió llorar y celebrar el mismo día. En la plaza levantaron un altar para Don Amaru con hojas de coca, una foto descolorida y una piedra del templo que ya no existe. Quilla habló poco. Dejó que su silencio dijera la parte que no cabía en palabras. Sara, al encender la primera vela, sostuvo el temblor de su propia culpa como quien sujeta una cuerda para que otro cruce. Entonces sonó el putu, y la pena cambió de forma del lamento al baile. Porque honrar, entendieron, es no convertir al muerto en jaula. Cuando la música creció, Quilla
sintió un calor en el pecho y supo que el anciano aprobaba no quería altares, sino caminos. Y el trueno, en algún lugar del cielo limpio, acompañó el compás con un murmullo de lluvia futura. A la hora en que el sol empieza a dorar los bordes de las nubes, los representantes de las comunidades se reunieron frente al lago. Nadie habló de dioses ni de ejércitos. Hablaron de agua, de siembra, de límites. Quilla propuso un pacto simple. Si el cielo es camino, lo cruzamos con respeto. Si es aviso, lo oímos antes de correr. Sara dibujó mapas de riesgo con piedras, señalando corredores naturales para el rayo y zonas de refugio. Firmaron con lo que tenían: granos de maíz, pequeñas conchas, trozos de cuarzo. El acuerdo no detendría todas las tormentas, pero daría forma a la respuesta. Y el valle, que ha visto imperios y olvidos, reconoció en ese gesto una vieja sabiduría que volvía a su sitio. Con el tiempo, el rumor de los milagros se deshizo en costumbre, y la costumbre se volvió cuidado. Quilla abrió una pequeña casa al borde del camino, mitad refugio, mitad escuela. Allí recibía a viajeros y a vecinos en noches de lluvia difícil. Sara colgó en la entrada una piedra grabada con la espiral, no como advertencia, sino como bienvenida a un idioma compartido. A veces, cuando el viento cambia, una sombra luminosa cruza el lago y alguien asegura haber visto a Iyapa levantar la mano, no para ordenar, sino para saludar. Quilla sonríe entonces. Limpia la mesa de madera y sirve té de muña. El rayo, que antes gritaba, ahora aprende a conversar, y el valle, al escucharlo, aprende a guardar la memoria sin convertirla en miedo.